Los días en aquel hogar de esqueletos eran lúgubres para todos sus visitantes, pero para el cuidador del cementerio se habían vuelto una dicha, y es que aquella curiosa mujer que había comenzado a pasear entre las tumbas era algo nuevo en la vida lineal del cuidador. Llevaba años trabajando en ese lugar, y desde el momento en que comenzó, supo que lo odiaría, pero también sabía que no quedaba alternativa para un hombre sin estudios ni talentos como él. Debía conformarse con limpiar lápidas y quitar hojas del camino. Sin embargo, vio el fin de su aburrimiento con la llegada de esa mujer. Su cabello era negro y largo, y brillaba casi tanto como su piel aceitunada. Pero había algo hipnotizante en ella, además de su obvia belleza. Mateo, ven a ayudarme. Tal vez era que nadie, a excepción de él, se veía cautivado por ella cada vez que paseaba por ahí. Voy. Mateo dejó de divagar acerca de la misteriosa mujer que se veía a lo lejos y comenzó a ayudar a su jefe a traer los rastrillos nuevos, casi tropezando con unas rocas por la prisa. Dan, ¿no te parece extraño que esa mujer venga aquí casi todos los días y ande por ahí como si esto fuera una galería de arte? Daniel había sido jefe de Mateo por unos 7 años, por lo que, al ser solo ellos dos, su amistad había ido creciendo junto al número de lápidas que solían limpiar. Y sus charlas venían con confianza implícita, por lo que las preguntas incómodas eran recurrentes. Mateo, de verdad te lo digo. ¿Estás seguro de que no te interesa? Me hiciste la misma pregunta ayer y anteayer. Ve a hablar con ella y invítala a algún lado. En cuanto ambos dejaron los rastrillos en el cobertizo, Daniel miró a Mateo con un poco de tristeza. Además, ¿no crees que es tiempo de intentar salir con alguien? Ya ha pasado bastante. Ya te he dicho que eso no te incumbe, Daniel, susurró Mateo de forma arisca, dirigiéndose a la salida. Me voy a barrer las hojas. Tomó uno de los rastrillos nuevos y salió del cobertizo ante la mirada colérica de Daniel, bajando el sendero, susurrando quejas. No entendía qué tenía de importante salir con alguien. Mateo pensaba que no eran más que estupideces que solo terminaban en malos recuerdos. Ese día solo barrió hojas, y aunque algo lo empujaba a hablar con esa mujer, se negó por completo a complacer a su amigo. Al siguiente día limpió algunas lápidas mientras ignoraba las disculpas de Dan, y el cuarto día bebieron un poco en el cobertizo y lo perdonó entre lágrimas. Ya para el final de la semana, Mateo creyó haberse olvidado de esa mujer, pero el domingo en la noche volvió a aparecer, esta vez sentada en uno de los bancos de piedra cerca del sendero, y no quiso darle la dicha a su amigo, pero no pudo contenerse. Sentía que no hablarle era la peor decisión que había estado tomando desde hace días. «Hola», dijo nervioso ante la mirada que le dio. Era casi como si lo hubiera estado esperando. «Ya, ya se está haciendo de noche, y solo quería informarte que ya estamos por cerrar. Los domingos cerramos un poco más temprano de lo usual». Mateo quiso maldecir cuando eso salió de su boca. No había mentido, pero iniciar la conversación corriendo la del cementerio no había sido su idea inicial, por lo que esa tierna sonrisa que le ofreció fue una extraña sorpresa. ¿Podrías acompañarme hasta que cierren entonces? Su voz se sintió tan cálida y dulce que Mateo tuvo que reprimir sus ganas de abrazarla. Puedes sentarte. Creo que hay suficiente espacio para los dos. La mujer se movió un poco y le hizo señas a Mateo para que se sentara, el cual hizo caso mientras sacudía los restos de hojas pegadas a su pantalón. Desde ese banco podía verse perfectamente cómo caía el sol y desaparecían los colores claros del cielo. Era un espectáculo que Mateo no podía cansarse de ver y, de alguna forma, verlo al lado de esa mujer desconocida se sintió bien. ¿Cómo te llamas? Mateo se sorprendió ante la pregunta. No esperaba que de verdad quisiera empezar una conversación, pero no dejó pasar la oportunidad. Se acomodó un poco más y, evitando el contacto visual que ella parecía querer forzar, le respondió. Mateo. Tocó sus dedos repetidamente mientras veía cómo la luna comenzaba a salir. ¿Y tú? Surma. Mateo giró su cabeza hacia ella, queriendo confirmar que no estuviera mintiendo.
Así que solo tenía que decir mi nombre para que voltearas a verme, ¿no? Estudiaron los ojos del otro por unos segundos, encontrando la misma oscuridad en ambos, una oscuridad que parecía esconder una historia que solo uno de ellos conocía y se negaba a compartir con el otro. Después de un rato, fue la risa de Surma la que rompió el contacto. Nunca había conocido a alguien que se llamara Surma. Supongo que tomaré eso como un halago. Surma regresó su vista al cielo, admirando la penumbra que ahora los envolvía. En este pueblo las estrellas se ven más brillantes, ¿no crees? Mateo estuvo a punto de responderle, pero un sonido lejano le hizo desviar su vista hacia el cobertizo, lo que le pareció extraño, ya que Dan solía irse temprano. Se levantó disculpándose con Surma, quien solo asintió con una pequeña sonrisa, y corrió a investigar el ruido, esperando que no fueran ladrones. En cuanto llegó al cobertizo y encendió las luces, no encontró nada fuera de lo usual. Todos los artículos de limpieza y cuidado del cementerio seguían ahí. Después de unos segundos, decidió no darle mucha importancia y cerró el cobertizo a toda prisa. Ansiaba volver cuanto antes al lado de Surma y hablar de las estrellas con ella. Pero cuando regresó, encontró el banco vacío, lo que lo hizo correr hasta la salida esperando encontrarla cerca. Sin embargo, su presencia pareció esfumarse realmente rápido. Mateo decidió cerrar por fin el cementerio e irse. Le entristeció pensar que tal vez se había ido por su culpa, pero la emoción de verla al día siguiente opacó todo sentimiento negativo. Las charlas al anochecer pronto se volvieron comunes en la semana de Mateo, y aunque Surma siempre encontraba la forma de entrar y salir del cementerio sin que Mateo se percatara, él disfrutaba de esos momentos. Incluso las conversaciones más banales sobre el cuidado de las lápidas se sentían únicas. Era como si Surma le transmitiera un poco de la vida que Mateo había perdido los últimos años. ¿En qué piensas, Mateo? Daniel le tocó el hombro, haciendo que Mateo se diera cuenta de que había estado barriendo la misma esquina por varios minutos. Dan, me he estado sintiendo un poco extraño estos días, dijo dejando el rastrillo cerca de la pared. Es sobre Surma. Mateo le había contado a su amigo sobre lo increíble que era esa misteriosa mujer, lo que lo llevó a tener que soportar los cientos de bromas de su amigo y los intentos de convencimiento para que la invitara a salir. Pero Mateo estaba seguro que lo rechazaría, ya que ¿quién querría salir con un hombre de casi 40 que trabajaba en un cementerio? Creo que hay un nombre para eso que te pasa, dijo Daniel, recibiendo una expresión intrigada de su amigo. ¿Cuál es? Amor. Mateo le lanzó una mirada irritada y comenzó a barrer de nuevo las hojas que le faltaban. Te lo digo en serio, Mateo. Es imposible que no puedas notarlo. Lo que es imposible es enamorarse de alguien en tan solo unas semanas, Daniel. Su debate siguió por el resto de la tarde, e incluso cuando Dan se fue, su mente no dejó de molestarlo. Su amigo tal vez tenía razón, y Mateo sabía que no era imposible enamorarse en poco tiempo. Pero si lo admitía en voz alta, se sentiría estúpido. ¿Cómo podría admitir haberse enamorado de una mujer con la que solo hablaba algunas horas en un cementerio? Era totalmente ridículo. Sacudió su cabeza y caminó hacia el banco que de alguna forma habían tomado como suyo, y se sentó a esperarla para ver el atardecer. Siempre llegaba justo antes de que el sol cayera, como si solo en ese instante del día ella pudiera aparecer. Y Mateo no quería preguntarle la razón de eso. Sentía que podría romper la confianza que habían creado con el pasar de los días. Hola. Surma apareció a su lado, asustando a Mateo con su repentino saludo. ¿Estás bien? Pareces un poco nervioso. Surma se acomodó en el banco, mirando desconcertada cómo Mateo agitaba frenéticamente su pierna y trataba de evitar el contacto visual. En su nerviosismo, las palabras de su amigo volvieron a aparecer en su mente, haciendo que su pierna se moviera aún más rápido. Estoy bien, no te preocupes, mintió. ¿Estás seguro? Surma se levantó de su lugar para después agacharse frente a él, ladeando su cabeza con una sonrisa mientras ponía sus manos en las piernas de Mateo para detener el movimiento. Ni siquiera puedes mantenerme la mirada, Mateo. Vamos, dime qué pasa.
Fue la primera vez en semanas que se habían perdido el atardecer, y a Mateo no pareció importarle en absoluto. No cuando tenía a alguien como Surma mirándolo de forma tan comprensiva. Y fue en esos cortos segundos de silencio que Mateo llegó a una conclusión. Surma podría competir con cientos de atardeceres, y no habría duda que ganaría todas las veces. ¿Cuánto tiempo crees que se necesita para enamorarse de alguien, Surma? Preguntó Mateo alzando sus manos hacia el rostro de ella. Oh, Mateo, no lo sé. Surma tomó las manos de Mateo y se levantó, haciendo que él hiciera lo mismo. Pero yo lo he estado desde el primer día. Y lo besó. Y las estrellas brillaron enloquecidas, y la luna se escondió horrorizada tras las nubes, y el cielo extendió el manto azul más oscuro que pudo encontrar. Y Surma lo supo. Desde el momento en el que intervino en la muerte de Mateo, lo supo. Nada de eso era correcto, pero no se detuvo. Lo besó y dejó que la besara. Acarició sus mejillas y dejó que apretara su cintura. Nada más que sus lágrimas pudieron detener aquello que había estado anhelando desde hace meses. «Surma, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras?» Mateo se separó preocupado al probar las gotas saladas en sus labios y sostuvo a Surma por los hombros, alejándola un poco para evaluarla. «¿Te hice daño? Dime algo, por favor, me estoy preocupando». Surma comenzó a llorar más fuerte y se volvió a lanzar hacia Mateo, apretándolo en un doloroso abrazo que solo ella entendía y sintiendo cómo se le era devuelto con más fuerza. Lo siento tanto, Mateo. Susurró después de unos segundos en los que se había logrado tranquilizar. Esto nunca debió pasar. ¿De qué hablas? Mateo rompió el abrazo para volverla a mirar, dándole una mirada dolida a Surma, quien detuvo su llanto y recobró su compostura. No se había roto de esa forma desde hacía siglos, pero no había logrado contenerse, no cuando había roto una de las reglas, no detener la muerte de ninguna persona, y definitivamente no cuando la muerte que detuvo fue la del mismo hombre que había amado cientos de vidas atrás. No te lo puedo explicar, pero quiero que escuches algo con atención. Sintió como las manos de Mateo dejaron sus hombros, por lo que se apresuró a tomarlas. Quiero que vivas, Mateo. Sal de este oscuro lugar y vive. ¿Qué? Enamórate de nuevo. Nada en el océano. Baila, ríete de la vida y vívela. Los ojos de Mateo comenzaron a soltar pequeñas gotas que Surma limpió con delicadeza. Porque un día volveré y te preguntaré. Y más te vale haber vivido la mejor vida de todas. «¿Pero por qué no puedo hacer todo eso contigo, Surma?» Surma sonrió, acariciándole las mejillas. Porque hace mucho hice una promesa y planeo cumplirla, aunque yo ya no pueda formar parte de ella. Solo espera un poco más. Verás que te daré la mejor vida de todas. Recordó Surma ante los ojos brillantes y confundidos de Mateo. Esa fue la promesa que había iniciado todo y la que no había podido cumplir en su momento, pero ahora lo haría. No le importaba que no fuera correcto, que fuera en contra de las reglas, que hubiera tardado siglos en cumplirla. Ya nada de eso importaba, porque la cumpliría. Le daría a Mateo la vida que antes no le pudo dar. Surma se preparó para irse, odiando ver la expresión de dolor y confusión en el rostro de Mateo cuando le dijo que ya no podría volver. Mateo se acercó y la abrazó fuertemente. Seguía sin entender por qué le decía todo eso de repente, pero algo escondido dentro de él le alentó a que confiara. «¿Te volveré a ver?», preguntó Mateo antes de que desapareciera tras la salida del cementerio. Por supuesto. Y se fue. Años pasaron y Mateo vivió. Saltó descalzo en la arena, bailó música vieja con su esposa, jugó a las escondidas con sus hijos y exploró tantos lugares que la piel alrededor de sus ojos se comenzó a arrugar, llena por completo de recuerdos.
Vivió tanto como esa mujer a sus 30 le había dicho que lo hiciera, y estaba ansioso por volverla a ver, pero ya no se apresuraba al tiempo. Por eso, cuando la vio un día en que estaba a punto de meterse al mar, se sorprendió. —¿Surma? Hola, Mateo. No había cambiado nada. Llevaba un largo vestido negro con una capa del mismo color que se arrastraba por la arena, y Mateo no pudo evitar pensar en lo hermosa que se veía. ¿Qué tal ha sido tu vida? Fue muy buena. Te hubiera gustado vivirla, dijo, sacándole una sonrisa a Surma. Fue la mejor vida de todas. Ambos sonrieron cómplices, como si miles de recuerdos hubieran explotado ante ellos. Surma le extendió su mano, y cuando Mateo la tomó, comenzaron a caminar hacia el océano. —¿Así que todo este tiempo tú siempre fuiste la famosa muerte? Volvió a hablar Mateo, sintiendo cómo el océano lo abrazaba con delicadeza. Surma solo apretó su mano y le dio una mirada llena de todo aquello que hace años no pudo explicar. Pero la expresión calmada y comprensiva de Mateo la tranquilizó. ¿Era tan obvio? Preguntó, haciendo reír un poco a Mateo. Pero no te preocupes. Esto es lo último que haré. Quiero intentar vivir un poco más. Eso es bueno. Mateo la volvió a ver, sonriendo aún más. Porque te estuve esperando. La sonrisa del otro los acompañó hasta el final, y otra promesa implícita recayó ante ellos. Vivirían la mejor vida de todas. Pero esta vez sí lo harían juntos.